Biblia, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Leamos juntos, por favor, hermanos, versículos 4 y 5. Lea conmigo versículos 4 y 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, dice la última parte, por gracia sois salvos. Hermanos, la Biblia nos enseña que es la voluntad de Dios, hermanos, que le demos gracias a Él por todas las cosas, siempre y por todas las cosas. Y quiero hablarle en esta mañana, y voy a continuar hoy en la tarde con el mensaje. No voy a alcanzar a terminar ahorita, sería muy extenso, pero empezamos ahorita y terminamos en la tarde viendo el tema, la razón principal de nuestra eterna gratitud, hermanos, hacia nuestro Dios. La realidad, hermano, es que debemos y debiéramos vivir eternamente agradecidos con nuestro Dios. ¿Por qué, hermanos? Hay muchas razones, pero hay una en especial, hermano, que siempre debiéramos tener en mente y vivir rebosando de gratitud hacia nuestro Dios y Salvador, hermanos. Acompáñenme en oración, hermanos. Padre, gracias por su palabra. Gracias por cada versículo, por cada capítulo, por cada libro, mi Señor, que compone su palabra. Es un honor tenerla en nuestras manos, es un honor poder meditarla, predicarla. Le pido, por favor, Padre, tenga bien en esta mañana usar estos versículos que vamos a estar meditando y llevarnos a una profunda meditación, mi Señor, y analizar nuestra vida y, mi Dios, tomar las decisiones que debamos tomar. Por favor, obre en nuestros corazones, Señor, se lo pido en el nombre de Cristo. Amén, amén. Hace algunos años conocí a un hombre, él es o era maestro aquí en Hermosillo, hermanos. Él nació en Navojoa y hace algunos años me topé con él, lo conocí, hermanos, en algunas ocasiones nos visitó aquí en la iglesia y en una ocasión que estábamos conversando, él me relataba, hermanos, que siendo un jovencito viviendo allá en Navojoa, él por varios años era ayudante en el trabajo de su papá. Él me decía, yo era ayudante de mi papá y ayudaba a mi papá para acá y para allá, hasta que yo le pregunté, oye, pero ¿en qué trabajaba tu papá? ¿En qué le ayudabas? El papá de este hombre se dedicaba, hermano, a hacer ataúdes y él los distribuía en las funerarias de Navojoa. A este hombre de jovencito le apodaban, hermanos, el loco. Y yo me quedé, me decía, pastor, de jovencito me decían el loco. Y yo le digo, ¿y por qué? ¿Por qué te apodaban el loco? El hermano mayor de él, en una ocasión, hermano, le contó a los vecinos, a los amigos, lo que este hombre hacía y por eso le apodaban el loco. Ahora, ¿por qué le apodaban el loco? Porque él aprendió ayudando a su papá a hacer ataúdes y un día inició el fabuloso proyecto de hacer un ataúd a su medida. Hermano, se hizo un ataúd. Hermano, en el patio de la casa de esta familia, ahí era el taller y poco a poco empezó a hacer el ataúd, hermano, hasta que lo terminó. Y un día le dice a su amigo, al que lo delató con los vecinos, échame la mano, vamos a mover este ataúd. Y lo metieron a la recámara, hermano.
Y este hombre dormía en el ataúd, hermanos. Este hombre hizo a un lado su cama, sacó el colchón y ahí en la base de la cama, hermano, ahí colocó el ataúd y ahí dormía. Y yo le digo, y lo cerraba, lo abría. No, cerraba el ataúd, pero no se asfixiaba. No, le dejé ahí aberturas para que entrara aire. Y hermano, dormía en su ataúd. Yo le digo, bien así en decirte loco. No te faltaba un 20 para el peso, ni siquiera el 20 tenía, le faltaba el 80 para el peso, yo creo, hermanos. Le apodaban el loco. Creo que un ataúd no es el lugar más agradable para dormir, para descansar, hermanos. No compramos ataúdes para tener en casa y descansar. Por lógica, podemos decir que una persona, hermano, que tiene vida física, al despertar en un ataúd, rápidamente se levantaría. Hermano, yo no quisiera ni para calar, ni para medir, ni de chiste, meterme a un ataúd, hermanos. ¿Ha escuchado usted el dicho, hermano? ¿Salvados por la campana? ¿Ha escuchado usted esa expresión, salvados por la campana? Hermano, estuve escuchando un mito en cuanto al origen de esa expresión, salvados por la campana. Algunos creen que esa expresión, salvados por la campana, viene del box. Cuando a una persona le están dando una santa guamisa, que de santa no tiene nada, pero le están metiendo una buena, hermano, a punto de ser noqueado, y suena la campana y se salvó. Hermanos, salvados por la campana cuando el maestro iba a pedir la tarea, pero sonó la campana y vámonos, ya es hora de salida, y no pidieron la tarea, salvados por la campana. Pero se cree que posiblemente el origen de esa expresión, salvado por la campana, se remonta a muchos años atrás, hermanos, donde cuando una persona moría o se creía que había muerto, hermano, a veces la persona era puesta en la mesa de la casa y ahí se tenía por varios días viendo a ver si efectivamente la persona había muerto o simplemente estaba bien noqueada. Hermano, se ponía la persona en un ataúd, se amarraba un listoncito a su muñeca, se ponía un cordoncito que salía a una campana, hermano, porque varias veces, por alguna razón, tuvieron que exhumar el cuerpo y el cuerpo estaba bien aruñado, hermano, porque realmente no estaba muerto, algo había pasado. Y el cuerpo estaba lastimado. ¿Por qué? Porque sepultaron a la persona aún viva. Entonces una persona era salvada por la campana cuando realmente no estaba muerta, hermano. Y había alguien que tenía que estar por varios días velando a ver si, hermano, sonaba la campana o no sonaba la campana. Después de varios días, hermano, cortaban el listoncito y efectivamente la persona ya está en el más allá o en el más acá, hermano, ya se murió. Ahora, déjeme decirle esto, hermanos. Un cuerpo de una persona que no está muerta y es puesto en el ataúd, hará todo lo posible por salir, hermano, por levantarse, porque no está muerta la persona. Hermano, el cuerpo de una persona que efectivamente ya murió, hermano, ahí permanecerá y por nada saldrá, hermano. ¿Por qué? Porque el cuerpo está muerto. Querido hermano, si usted está en esta mañana aquí presente, escuchando o está conectado y viendo a través de redes sociales, hermano, es porque físicamente estamos vivos. Y hermano, mientras la persona se encuentre viva físicamente,
Hermano, nuestra principal preocupación debiera ser, hermano, nuestra vida espiritual. Yo le pregunto, hermano, en esta mañana, usted aquí está vivo físicamente, pero ¿tiene vida espiritual, hermano? Fíjese la pregunta, aquí estamos vivos físicamente, pero ¿tiene usted vida espiritual? Hermano, una persona espiritualmente viva, sus movimientos, su acción, va a dejar ver que esa persona está espiritualmente viva. Una persona que no tiene vida espiritual, de igual manera, sus acciones reflejarán que está viva físicamente la persona, pero no hay vida espiritual en su ser. Hermano, cuando Dios creó al hombre, no lo busque, pero en Génesis 2, 16 y 17 la Biblia dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente, ¿qué, hermanos? Morirás. Hermano, Dios le dice al hombre: el día que comas de ese fruto que yo te prohíbo que comas, el día que lo hagas, con certeza te digo, ese día tú morirás. Hermano, Génesis 3, el capítulo triste de la Biblia, nos deja ver, hermano, que el hombre desobedeció, el hombre cayó en pecado. Y así como Dios lo dijo, hermano, se cumplió la palabra de Dios. Dios dijo: el día que comas de ese fruto, ciertamente te digo que vas a morir. Hermano, el hombre no azotó ahí rápidamente, porque Dios no tenía en mente, cuando dijo ciertamente morirás, la muerte física. La muerte física vino como consecuencia de lo que Dios tenía en mente. Era una muerte espiritual, hermano. El hombre comió del fruto prohibido y en ese momento el hombre murió espiritualmente hablando. Y San Pablo dice en Romanos 5:12 que así como el pecado entró en el mundo por un hombre, por el pecado, ¿qué, hermanos? La muerte. Y así pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Hermano, de tal manera que podemos decir, por lo que la Biblia dice, que cuando el médico dice niño o niña, niño vivo, el médico determina: este bebecito que ha venido al mundo físicamente está vivo, pero espiritualmente muerto, hermanos. Nadie nacimos espiritualmente hablando con vida. Si estamos aquí es porque estamos vivos físicamente, pero la Biblia nos deja ver por herencia, toda persona, sin excepción alguna, después de Adán y Eva, nacimos espiritualmente muertos. Hermano, un hombre muy moral, muy recto, un hombre muy posiblemente de un buen testimonio, de una buena reputación, una tarde noche le toca la puerta al Señor Jesucristo y le dice: Rabí, maestro, Rabí, yo creo que tú vienes de Dios. Yo creo que tú eres enviado de Dios. Porque nadie puede hacer lo que tú haces. Nadie puede hablar como tú hablas. Nadie puede hacer las cosas que tú haces si no eres enviado de Dios. Hermano, si esas palabras las podemos tomar como halago, Cristo hace las palabras de halago a un lado y rápidamente va a la realidad de este hombre moralmente hablando, hermano, con excelente reputación. Y Jesús le dijo: de cierto te digo, Nicodemo, que el que no naciere de nuevo no puede ver ni puede entrar en el reino de Dios. Hermano, ¿qué dijo Nicodemo? Siendo un hombre ya de cierta edad, ¿puedo entrar por segunda vez al vientre de mi mamá
y volver a nacer. Hermano, Nicodemo tomó las palabras de Cristo en forma literal. ¿Y cuántas personas, hermano, haciendo lo mismo que dijo Nicodemo, al yo decir que nacimos espiritualmente muertos, bien pudieran decir, estás loco? ¿Cómo que estoy espiritualmente muerto? Mira, siento, me puedo mover, estoy vivo. Sí, hermano, físicamente. Recuerde que fue el mismo San Pablo que dijo que el hombre natural, el hombre que no ha nacido de nuevo, el hombre que no ha tenido un encuentro regenerador con Cristo, hermano, no puede percibir, no puede entender, no puede masticar y digerir las cosas espirituales. ¿Por qué? Porque se necesita la ayuda del Santo Espíritu de Dios. ¿Para qué? Para aceptar, para discernir, para creer. No digo para entender, porque no todo lo entendemos, hermano. Una cosa es entender y otra cosa es creer. Hermano, yo creo que vamos a ser arrebatados. Lo entiendo. No, hermano. ¿Cómo? ¿Quién sabe? Pero creo que seremos arrebatados. Aunque no lo entendamos, hermano. ¿Por qué lo creemos? Porque la Biblia lo dice, hermano. Y Cristo dijo, es necesario nacer de nuevo. Y mi amado hermano, en la porción que hemos leído en el libro de Efesios, el apóstol Pablo, hermano, nos presenta la realidad, hermano, de una persona que no ha nacido de nuevo. Nos presenta, hermano, la forma, la manera, los medios que llevan a una persona a nacer de nuevo. Y quiero hablarle en esta mañana solamente el primer punto, hermano. En la tarde continuaremos. Quiero hablarle en esta mañana de la realidad de una persona que no ha nacido de nuevo. Hermano, le pregunto en esta mañana, ¿tiene vida usted espiritual? ¿Tiene vida espiritual? ¿Tiene vida espiritual? Oh, hermano, ¿cómo nos ayuda a entender muchas cosas? Ver lo que la Biblia dice sobre la realidad de una persona que no ha nacido de nuevo. Posiblemente una persona que asiste a la iglesia, que conoce de la Biblia, que tiene mucha información, hermano. Pero no es la mucha información lo que produce un nuevo nacimiento. Es la obra que Cristo hace, hermano, la obra maravillosa de decir, sea la luz y sea la luz, porque eso fue lo que sucedió cuando nacimos de nuevo. Dios encendió la lámpara, Dios, hermano, regeneró ese corazón perdido, ese corazón lleno de telarañas, esa persona muerta espiritualmente. Dios le dio nueva vida. Por eso Pablo dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron, y aquí todo es hecho nuevo. Ahora, hermano, es vital entender lo siguiente. Antes de ver el capítulo 2 de Efesios, es necesario, hermano, tener en mente qué oraba Pablo por los hermanos de Éfeso. Pablo, por inspiración divina, nos revela lo que él oraba por ellos. Mire capítulo 1, versículo 16. Capítulo 1, versículo 16. Bueno, ya estamos ahí desde el 15. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de ¿qué, hermano? Y de revelación en el conocimiento de Él. Mire versículo 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Hermano, ¿quién va a alumbrar los ojos de vuestro entendimiento? Lo vuelvo a preguntar, hermano, ¿quién va a alumbrar los ojos de vuestro entendimiento?
Dios. Hermano, una persona en la cárcel me decía, mira, pastor, no pierdas el tiempo conmigo. Yo soy muy burro. Yo no entiendo. A mí no me entran las palabras de la Biblia. Hermano, obviamente la educación ayuda muchísimo. Pero díganme ustedes si no es cierto que hay personas bien educadas, hermano, pero espiritualmente hablando, hermano, están por la calle de la amargura y 3 calles más allá, hermano. No se trata del intelecto, no se trata de la capacidad. Dice la Biblia que es Dios el que prende la luz, es Dios el que alumbra nuestro entendimiento. Y dice Pablo, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la que, hermano. Estoy en el 18, hermano. La esperanza a que Él os ha llamado. Oh, hermano, si pudiéramos valorar y apreciar la esperanza que tenemos al estar en Cristo. ¿Y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos? ¿Y cuál, note las palabras del 19, y cuál la supereminente grandeza de su qué, hermano? ¿Para con quién? Los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Hermano, ¿qué está diciendo Pablo? En mi ruego, en mi clamor, en mi oración, es para que Dios abra los ojos de vuestro entendimiento, les ilumine, les alumbre, para que vean cuál es la esperanza que tenemos, para que vean cuál es la riqueza que tenemos en Cristo, y para que vean también cómo, así como el poder que obró para resucitar a Cristo de entre los muertos, también puede obrar en ustedes. Hermano, ¿y qué hizo Dios? Mira, hermano, se muestra el poder de Dios levantando a Cristo de entre los muertos. Pero mire lo que dice la Biblia también, versículo 1, capítulo 2, versículo 1. ¿Y él qué, hermano? Os dio vida, ¿a quién? A vosotros. Pablo escribiéndole a una iglesia, hermano, donde había judíos y gentiles. Pablo les dice, y Dios, el que nos lleva a una esperanza maravillosa, es Dios, el que nos ha hecho ricos en Cristo, es Dios que con su poder levantó a su propio Hijo de entre los muertos, es el que ha obrado también en nosotros y nos ha dado vida. Y mire lo que dice capítulo 2, versículo 6, capítulo 2, versículo 5. Aún estando nosotros muertos en pecado, ¿nos qué, hermano? Nos dio vida juntamente con Cristo. Versículo 6. Y juntamente con Él nos qué, hermano? Nos resucitó. Y no solamente nos resucitó, nos hizo sentar con Cristo en los lugares celestiales. Hermano, estábamos muertos. Pero ¿qué dice la Biblia? Él nos dio vida. ¿A quién? A vosotros, los que hemos creído en Él. Él nos ha levantado. Y así como Cristo resucitó, resucitamos con Él. Tenemos vida juntamente con Cristo. Pero en los primeros 3 versículos, hermano, Pablo utiliza 5 expresiones, hermano, para describir la vida de una persona sin Cristo y a la merced de Satanás, hermano. Vamos a ver esas 5 expresiones bien rápido y terminamos, hermano. En primer lugar, note el estado de una persona que está sin Cristo. Mire versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros. Vean las siguientes palabras. Cuando estabais muertos, ¿en qué? En vuestros delitos y pecados. ¿Cuál es el estado de una persona sin Cristo? Bíblicamente hablando, una persona sin Cristo está muerto en delitos y pecados. Hermanos, según la Biblia, muerto está quien teniendo un cuerpo vivo posee, hermano,
un alma y un espíritu, si podemos decirlo así, que está muerto, hermano, que está desconectado de su creador, desconectado de Dios. Una persona muerta espiritualmente hablando es una persona que por lo mismo que está muerta es insensible, sin percepción alguna de lo espiritual, inmóvil en cuanto a la fe. Hermano, el muerto, la persona sin Cristo, tiene su mente en tinieblas. Mire capítulo 4 del mismo libro, versículo 17. Capítulo 4, versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no, que hermano, como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Ahora déjenme recalcar, otros gentiles, quiere decir que le está escribiendo a gentiles que son creyentes y les dice, ya no andes como los otros gentiles, o sea, los que están muertos, los que no son salvos. ¿Cómo andan los otros gentiles? Dice la Biblia, hermano, en la vanidad de su mente. ¿Por qué? Porque no tienen una percepción espiritual. Porque no viven en una búsqueda constante de Dios, porque no viven buscando agradar a Dios. Hermanos, sencillamente hablando, viven en la vanidad de su mente. Ahorita voy a ahondar un poquito más en esto, qué significa. Hermano, viven en la vanidad de su mente. Hermano, es tan terrible la situación de una persona muerta espiritualmente hablando, que note lo que dice, no pierda Efesios y busque Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Fíjese lo que dice el versículo 11. El versículo 10, muchos lo conocemos de memoria, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Y mire lo que dice el versículo 11. No hay quien, ¿qué, hermano? No hay quien busque a quien. Todos se desviaron, a una se hicieron, ¿qué? Inútiles. Ahora, vean la palabra inútiles. Hermano, con mucho cuidado y respeto digo esto. ¿A quién usted se dirige y le dice, ay, qué bárbaro, eres un inútil? ¿A quién consideramos inútil, hermanos? ¿A quién, hermanos? A alguien que no puede cumplir con un propósito, a alguien que no sabe hacer nada. Ahora, hermano, todos somos útiles en un sentido, pero ¿a quién le decimos inútil? A quien no puede cumplir con una tarea, con una labor. Aquí dice, hermano, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, se hicieron inútiles. ¿Inútiles en qué sentido? Para cumplir los propósitos de Dios. Inútiles para vivir para la gloria de Dios. Inútiles ¿para qué? Para ser instrumentos en las manos de Dios. Hermano, una persona muerta no entiende, no hay quien entienda. ¿Por qué? Porque está muerta. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, inútiles para cumplir el plan de Dios, inútiles para vivir, para glorificar a Dios. Hermano, quien está muerto no tiene una pizca de deseo, hermano, de buscar a Dios. Ahora, escúcheme, hay mucha gente religiosa que busca a Dios a su manera. Hermano, con una motivación incorrecta, buscando acallar sus conciencias, hermano, siguiendo a Dios de acuerdo a su criterio, de acuerdo a su juicio, de acuerdo a su entendimiento, hermano, pero sinceramente, como a Dios le agrada. Una persona muerta no entiende, una persona muerta no puede glorificar a Dios, una persona muerta no puede sincera y cabalmente buscar a Dios. ¿Por qué? Porque está muerta. Ahora, dice Pablo, hermano, muerto en delitos y pecados. Muerto en delitos y pecados. Hermanos, a veces yo bromeo con mi hija, de repente la cargo
Ya no puedo muy bien cargarla, hermano. No sé si ella está creciendo o yo ya no estoy tan fuerte. Y a veces, hermano, yo la abrazo y le digo, ella antes se subía a papuchi, hermano. ¿Sí entiende el término a papuchi, verdad? Y yo a veces le digo bromeando, hija, tú paseas a mi papuchi. Ay, no, papá, me tumbas. Hermano, muerto en delitos y pecados. Imagínese que yo me subo a papuchi, hermano, arriba de Sara. Hermano, la voy a tirar. Y ahí voy a estar tirado arriba de ella. Y difícilmente ella va a poder librarse de mí. Ahí estará Sara aplastada hasta que yo me mueva. Hermano, muerto en delitos y pecados, una persona muerta está sumergida, hermano, sumida en el pecado, como una lápida, como una losa, imposible de mover. Hermano, la persona muerta está destinada, esclavizada a vivir revolcándose en el pecado. Y es una lápida, es una pared, es un peso que no puede quitarse. ¿Por qué? Porque está muerta, porque no hay vida espiritual, porque podemos quitarnos de ese peso tan grande únicamente, hermano, por el poder de Dios. Únicamente por la gracia de Dios. Una persona sin vida espiritual, hermano, es esclavo del pecado. Viviendo para el pecado. Oh, hermano, qué escenas tan tristes. El hermano Dalet pudiera platicarle, hermano, el hermano Ortega pudiera platicarle, su servidor pudiera platicarle, Angelito pudiera platicarle. Qué escenas tan tristes, hermano, en el centro de rehabilitación. Personas llorando, desesperadas. Pastor, es que yo no quiero lograrme, yo quiero cambiar, yo quiero que mi vida sea diferente. Pero si no hay vida, no se puede cambiar, hermano. No se puede cambiar, hermano. Es Dios con su poder únicamente el que obra ese cambio transformador para la gloria de Dios. Pero donde no hay vida, no hay transformación, hermano. Donde no hay vida, es una pared imposible de mover, muerto en delitos y pecados. La persona sin Cristo, hermano, ¿cuál es el estado de la persona? Muerto en delitos y pecados. Ahora, hermano, en segundo lugar, ¿cuál es la conducta de la persona que está sin Cristo? Mire Efesios nuevamente. Efesios nuevamente. Capítulo 2, hermano, versículo 2. Efesios 2:2. En los cuales anduviste, ¿en qué, hermano? En otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Miren las primeras palabras, en los cuales anduviste en otro tiempo. Hermano, ¿cuál es la conducta de una persona sin Cristo? Pareciera que Pablo ahora quiere explicar con más detalle el significado, hermano, de muertos en delitos y pecados. Hermano, la primera característica del muerto espiritual es su estilo de vida. Note, en los cuales anduviste. La palabra anduviste es el verbo andar, se refiere, hermano, a la manera de ser de la persona. Se refiere al estilo de vida de la persona. Hermano, ¿cómo resuelve las cosas una persona? ¿Cómo afronta los problemas una persona? ¿Cómo afronta el pan de cada día cada persona? ¿Sabe cómo? De acuerdo a nuestro estilo de vida. De acuerdo a nuestro estilo de vida. Y la Biblia dice que el muerto, hermano, en los cuales anduviste en otro tiempo. Hermano, dice Pablo que el muerto anda de acuerdo con la corriente, de acuerdo al modo de vida, hermano, que pone alguien que está más allá del entendimiento de la persona. ¿Qué dice Juan? Sabemos que somos de Dios, pero el mundo entero está bajo ¿quién? Bajo el maligno. Hermano, andar de acuerdo con la corriente es vivir aprobando lo que está en el ambiente.
Hermano, ¿qué es lo que predomina en el ambiente? Regularmente lo que predomina en el ambiente son cosas que no honran a Dios, que no glorifican a Dios. Fíjese lo que Pablo dice, no lo busque en Romanos 12. Les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis. ¿A qué? A este siglo. En otras palabras, no sigan la corriente de este siglo. Ya siguieron la corriente por mucho tiempo. Ahora que están en Cristo, hay que cambiar. Ahora que tienen vida espiritual, ya no hay que seguir la corriente de este mundo. Hermanos, ¿qué aprueba este mundo? ¿Cuántas cosas aprueba este mundo? Mire, hermano, hay muchísimos ejemplos. Déjeme mencionar solamente algunos. Por ejemplo, hermano, y si usted puede ayudarme, no con comentarios largos, pero sí con frases cortas, si usted puede ayudarme, por ejemplo, ¿qué piensa el mundo del matrimonio, hermanos? ¿Cómo, hermano Jesús? ¿Es obsoleto? ¿Puede hacer lo que quieras? ¿Qué? ¿Cómo? Mire, algunos recordarán al misionero Ricardo Rivera en Chile. Él mencionaba en una ocasión, hermano, que en Chile, y creo que en otros países es la misma, el gobierno, hermano, si una mamá soltera, si una mamá no tiene su esposo, no sé si por cada hijo, no me crea bien el dato, hermano, pero no estoy seguro si por cada hijo la mamá recibe 2,000 pesos. No sé si no recuerdo si es por ser madre soltera o por cada hijo. Y el misionero dice, pues por lo que promueve el gobierno, ahora mucha gente que visitamos, que conocemos, solamente están juntos. ¿Para qué? Para recibir el beneficio. ¿Es conveniente económicamente hablando? Sí. Yo recibiría 6,000 pesos, hermanos. Vamos a ir a Chile, yo creo, hermanos. Vamos a negociar. No, hermano, ahora, es conveniente socialmente hablando, monetariamente hablando. Pero ¿qué dice la Biblia? Honrosos sean todos el matrimonio y el hecho sin mancilla. Adúlteros y fornicarios les juzgará Dios. Hermano, por ejemplo, ¿qué dice la Biblia en cuanto al sexo? ¿El sexo es lícito? ¿El sexo es permitido? ¿El sexo es correcto? Hermano, ya deje de lado usted si es agradable o no, qué se siente o qué no se siente. Obviamente podemos entender, Dios diseñó el sexo como algo muy placentero, pero regulado ¿a qué, hermano? Al matrimonio. ¿Y qué dice la sociedad? ¿Qué promueve la sociedad? Cuídense, usen algún método, eso, hermanos, anticonceptivo. Cuídense. Hermano, ¿quién llega virgen el día de hoy al matrimonio? Qué interesante, que es criticado, hermano, es objeto de burla. ¿Quién llega virgen al matrimonio? Cuando muchos años antes, hermano, no estoy seguro si mi mamá o mi abuela un día me comentaron, hermano, una casa cerca donde vivía mi abuela, ya en un ejido cerca de Cananea, se fueron de la casa, hermano, se fueron ahí, la dejaron sola. ¿Sabe por qué? Porque la muchacha salió embarazada y por la vergüenza, por los señalamientos públicos, la gente se iba, se escondía. ¿Por qué? Porque les daba vergüenza. Y ahora vivimos en medio de una sociedad sin vergüenza, hermanos. ¿Por qué? Porque es lo que se promueve. Es lo que se promueve. Ahora, ¿quién lo promueve? La gente que está muerta, hermano. Muerta en sus delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo. Hermano, decir entonces que los muertos andan de acuerdo con la corriente de este mundo es mostrar y entender, hermano, que el reino de las tinieblas, consciente e inconscientemente, transmite órdenes en todas las direcciones, esclavizando a la persona
y poniendo ideas en la mente de las personas, hermano, para que cosas vayan cambiando. Por ejemplo, antes, hermano, ¿de dónde salió ese término? Salió del closet. Antes se escondían, hermano, en el closet, abajo de la cama. Y ahora, hermano, ya no se esconden. ¿Por qué? Porque el mundo lo ha aceptado, porque el mundo lo promueve. Hermano, note usted, ¿y de dónde salió eso, hermano? ¿De dónde salió eso? Mire, hermano, hace algunos años, cuando empezó lo de WhatsApp, yo recuerdo, ¿cómo se llaman, hermano? La manita y las caritas, ¿cómo se llaman eso? Los emojis. Hermano, busquen su celular. Hay emojis de una persona sola, sonriendo, triste, agüitada. Hay emojis de un hombre y una mujer. Hay emojis de un hombre, una mujer y niños. Hermano, búsquele ahí. Hay emojis, hermano, de dos bigotones así pegados cachete con cachete. Qué chulo se ven, hermanos. Hay emojis ahí, hermano, de dos copetones cachete con cachete. Y dígame usted, es que son grandes cuatachos, sí, grandes cuatachos, hermano. Dicen por ahí, sí, Chuy, verás, grandes cuatachos. Hermano, ¿cómo sin darnos cuenta nos van metiendo tantas cosas? ¿Para qué? Para aceptarlo. ¿Y quién lo recibe, lo acepta, quitadísimo de la pena? Hermano, el que está muerto, siguiendo la corriente de este mundo. Mire, una tercera cosa, hermano, una tercera cosa. ¿Quién está detrás de todo esto? Mire Efesios capítulo 2, versículo 2 nuevamente, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Ahora note, ¿conforme a qué, hermano? Al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Hermano, aquí encontramos quién gobierna a una persona sin Cristo, una persona muerta. Dice la Biblia, conforme al príncipe de la potestad del aire. Hermano, o vivimos para la gloria de Dios o vivimos para agradar a Dios. Porque cuando vivimos para agradarnos a nosotros mismos, hermano, estamos dando gloria a Satanás, hermano. Así de simple, así de sencillo, hermano. O vivimos para la gloria de Dios o vivimos para agradarlo a Él. Porque cuando nos agradamos a nosotros mismos, nos estamos desconectando de Él y sencillamente o le damos gloria a Él o no lo hacemos, hermano. O no lo hacemos. Los que viven siguiendo la corriente de este mundo lo hacen, dice la Biblia, conforme o de acuerdo al príncipe de la potestad del aire. Note las palabras, hermano, príncipe. La idea de la palabra príncipe tiene que ver con un gobernante, tiene que ver con alguien que está en una posición de influencia, una posición de liderazgo. Hermano, la Biblia presenta a Satanás como el príncipe de la potestad del aire. En el mismo libro de Efesios, capítulo 6, la Biblia dice que nuestra lucha no es entre nosotros, aunque a veces nos agarramos del chongo, pero la lucha no es entre nosotros, es contra principados, potestades, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hermano, escúcheme lo que le voy a decir, hermano. Ojalá usted me creyera lo que le voy a decir, hermano. Antes de decírselo, ¿se acuerda de la caricatura del Piolín, hermanos? Ay, me parece que he visto un lindo gatito. Yo siempre quise, no sé si lo hay, pero siempre quise ver el capítulo donde el gato se comía el Piolín. Me caía mal el Piolín. Dije, no me tocó ver ningún capítulo donde se comían al Piolín. Así pasa con los buenos de la película, nunca se los comen, hermano, siempre ganan. Resucitan, tienen 10,000 balas, nunca se acaban las balas ni nada, así son los buenos de la película. Hermano, el Piolín dice, me parece que he visto un lindo gatito. Muchos ven a Satanás, a nuestro adversario, hermano, como si fuera un lindo gatito.
cuando la Biblia lo presenta como un león rugiente, hermano. Y mire, yo puedo estar ahí en una habitación, en un cuarto, imagínense, ahí en el baño, un cuarto pequeño, hermano, repentinamente usted entra y no se da cuenta que ahí está un gato. El gato va a buscar huir, hermano. El gato va a buscar la ventana. El gato va a pegar un brinco y va a salir porque el gato le tiene miedo a usted. Pero si estamos en el mismo cuartito con un león, los gatos vamos a ser nosotros viendo para dónde corremos, hermano. Vamos a atemorizarnos. ¿Por qué? Porque el león no es un pequeño gatito. El león, hermano, es de altura considerable, de fuerza considerable, de tal manera, hermano, que o lloran en su casa o lloran en la mía, hermanos. Hermano, ¿qué dice la Biblia? Un príncipe, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Cómo quisiera que creyéramos, hermano, que el poder de ese príncipe, hermano, es sobrehumano? Hermano, el poder de ese príncipe va más allá, hermano, de la capacidad humana. En otras palabras, quiero decirle, y ojalá lo creyéramos, hermano, humanamente hablando, yo no tengo medios, recursos, fortaleza, inteligencia, capacidad, sabiduría, humanamente hablando, para, hermano, derrotar a ese príncipe. Un príncipe que tiene, hermano, como experiencia el haber hecho caer a hombres, hermano, a quien la Biblia pone como un tremendo ejemplo. Hermano, un príncipe que únicamente puede ser vencido y derrotado, hermano, por la fuerza que el Señor Jesucristo puede dar. Por eso el mismo libro de Efesios, mire, búsquelo, Efesios 6, hermano, Efesios 6. Dice el versículo 10, hermano, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis, ¿qué, hermano? Ahora, y por deducción, si no tomo toda la armadura, si no tomo lo que Dios me da para prepararme, hermano, ¿podré resistir en el día malo? Hermano, la conclusión obvia es que no. Es que no. Entonces, hermano, quienes tenemos vida, somos llamados a fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Quien tenemos vida, somos llamados, hermano. Mire, somos llamados a estar en contacto con la palabra de Dios, hermano. La Biblia dice, en mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué? Para no pecar contra él. Hermano, lo que usted y yo necesitamos para salir bien librados de las artimañas de Satanás, lo vamos a encontrar en la palabra de Dios. Hermano, un creyente que no está viviendo en la palabra de Dios, la tendencia es, hermano, que vuelve a la corriente de este mundo. Empieza a probar y a consentir lo que un día como creyentes reprobábamos, en lo que un día nos revoltamos y nos causó vergüenza cuando vinimos a Cristo. Lo volvemos a adoptar. ¿Por qué, hermano? Porque nuestra manera de ver las cosas cambia. Hermano, ¿qué nos dice la Biblia de un muerto? El estado de la persona muerta, el estado de la persona sin Cristo, muerta en delitos y pecados. La conducta de la persona, hermano, siguiendo la corriente de este mundo. Quien gobierna a la persona, hermano, el príncipe de la potestad del aire. Escuche lo que le voy a decir, hermano, para terminar este punto. Humanamente hablando, hermano, es imposible que alguien sea librado de la condición en la que se encuentran sin la obra de Cristo. No pierde Efesios y mire Hechos 26. Hechos 26, hermanos. Hechos 26. Fíjese lo que dice versículo Hechos 26, hermanos.
versículo 15. Aquí Pablo está relatando su conversión y Pablo dice: yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Note versículo 17, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Mire versículo 18, hermano. Por favor, tenga la bondad. Lea conmigo versículo 18. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Hermano, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios. Hermano, ¿cómo alguien puede quitarse la venda de sus ojos? ¿Cómo alguien puede cambiar de la potestad de Satanás a Dios, de las tinieblas a la luz? ¿Cómo alguien puede cambiar, hermano, por el evangelio? Lo que Pablo está diciendo aquí: me ha puesto por ministro y testigo de las cosas que has visto y oído. Antes estaba muerto, pero el Señor me levantó y me dio vida juntamente con Él. Y ahora es mi trabajo, mi ministerio, mi labor, predicar. ¿Para qué? Para que los que escuchen y crean, sus ojos se abran y dejen de seguir la corriente de este mundo. Dejen de tener como gobernador a Satanás y ahora su Señor, ahora su Dios, ahora su jefe. Sea el creador, hermano, nuestro Dios y Salvador. Ahora mire una cuarta cosa, hermano: las acciones de la persona sin Cristo. Efesios 2, hermano. Efesios 2. Efesios 2, versículo 2 y 3, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Note, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de ¿quién, hermano? De la carne y de los pensamientos. Hermano, ¿cuáles son las acciones de una persona sin Cristo? Haciendo los deseos de la carne, hermano, en abierta oposición a la voluntad de Dios. Y hermano, Pablo dice: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Hermano, mire, o una persona sigue haciendo la voluntad de la carne y sus pensamientos, o una persona, hermano, se encuentra en una lucha muy fuerte donde la carne me está jalando, hermano, a hacer lo que sé que no debo de hacer. O una persona, por la gracia de Dios, hermano, puede vivir en victoria, triunfando día a día, hermano, en medio de cada lucha y batalla, porque es lo que Pablo dice en Efesios 6, hermano: para que habiendo acabado el día malo, para que habiendo acabado la batalla de ese día, que va a venir al siguiente, y va a venir al siguiente, y va a venir al siguiente, pero en medio de esa batalla, ¿qué dice la Biblia? Estar firmes, estar de pie, tener victoria, porque podemos tener victoria. ¿Por qué? Por la gracia y el poder de Dios, hermano, actuando y obrando en nosotros. Hermano, las acciones de la persona sin Cristo, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Mire, hermano, muy sencillo, muy sencillo. Simplemente haciendo lo que nos gusta. Haciendo lo que nos gusta. Hermano, mire, cerramos nuestra Biblia, hacemos lo que nos gusta, o vivimos en la lucha de cada día, hermano, meditando en la palabra y dejando a un lado lo que a mí me gusta para hacer, hermano, lo que va a dar gloria a Dios. La persona muerta no tiene conflicto, hermano, porque vive sin Dios. No busca a Dios, no entiende lo espiritual, simplemente haciendo lo que a mí me gusta, haciendo lo que
cosa. Y si una persona está muerta, hermano, no hay nada que pueda detenerlo. No hay nada que pueda detenerlo, hermano. Solamente Dios, su gracia y su poder. Mire una última cosa. La condición, hermano, de la persona sin Cristo. Efesios 2:3. Efesios 2:3. Dice la palabra de Dios, hermano, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Note, y éramos por naturaleza hijos de ¿quién? Lo mismo que los demás. Hermano, ¿cuál es la condición de la persona sin Cristo? Dice la Biblia, hijos de ira, lo mismo que los demás. Hermano, al hablar de hijos de ira, Pablo se refiere a personas, hermano, que podemos decir, están en la mira. Están en la mira. Hermano, dice la palabra de Dios. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda más que. Y el siguiente versículo dice que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y el siguiente versículo dice que el que cree en él no tiene condenación. Hermano, para el que no cree ya está en condenación. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Juan 3:36 dice que el que en él cree tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer, la ira de Dios está sobre él. Hermano, la ira de Dios está sobre él. Hermano, hijos de ira son toda persona, hermano, toda persona. No importa cuál iglesia vaya, no importa cuántos versículos sepa, no importa nada, hermano. Todo hijo de ira es aquella persona que no ha nacido de nuevo, que sigue sin Cristo, hermano. Y cuando el corazón de esa persona deje de latir, hermano, cuando el médico diga esa persona está físicamente muerta, hermano, esa persona abrirá sus ojos en condenación. ¿Por qué? Porque es un hijo de ira. Es un hijo de ira. Lo mismo que los demás. Hermano, pero por la gracia de Dios, Pablo inicia este capítulo diciendo, Él os dio vida a vosotros. Él nos dio vida a nosotros. Hermano, si usted está aquí y ya nació de nuevo, si usted ya creyó en Cristo, nosotros ya no somos hijos de ira. Hermano, dice Juan 1:11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos, ¿qué, hermano? Hijos de Dios. Dice Gálatas, hermano, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido bajo la ley, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Hermano, para que recibiésemos la adopción de hijos. Y si somos hijos, ahora somos herederos, hermano, por la gracia de Dios. Querido hermano, yo le pregunto, ¿tiene vida espiritual, hermano? Hermano, en un sentido figurado, si usted estuviera dentro del ataúd, hermano, ¿se quedaría ahí, hermano? ¿O pegaría un brinco? Pegaría un brinco, hermano, saliendo de ahí. ¿Por qué? Hermano, no me corresponde a mí dormir, estar en un ataúd. Mire, en primer lugar, mi esposa no cabería junto conmigo. O menos fuera un ataúd matrimonial, ¿verdad? Hermano, el hermano Oscar quiso también uno ahí, ¿verdad? Un matrimonial, hermano Oscar. Hermano, ¿a quién le corresponde el ataúd? A la persona que ya le abrieron, le hicieron autopsia y todo eso, y está bien muerto, bien frío, hermanos. Hermano, ¿cómo determinamos que ¿cómo podemos determinar o cómo podemos comprobar que una persona tiene vida, hermanos?
¿Cómo sabemos que alguien está vivo, hermanos? Tiene pulso, está en movimiento. Obviamente, la persona tiene que descansar y duerme, pero se levanta, va y viene, hace, va para acá y para allá. ¿Por qué? Porque tiene vida. Porque tiene vida. Una persona muerta, hermano, no se mueve, ahí está, porque está muerta. Hermano, ¿tenemos vida? ¿Hay vida en nosotros? Porque si hay vida en nosotros, hermano, nos debiéramos estar moviendo a hacer su voluntad. Si hay vida en nosotros, hermano, si hay vida en nosotros, ya no debiéramos seguir esta corriente. Si hay vida en nosotros, debiéramos pensar y examinarnos qué es lo que estamos aprobando, con qué estamos de acuerdo y con qué no estamos de acuerdo con lo que hay en el ambiente. Si hay vida en nosotros, hermano, ¿quién es nuestro Padre? ¿A quién estamos buscando agradar? Porque el muerto espiritual hacía la voluntad de la carne y sus pensamientos. El Hijo de Dios ahora vive en base a la palabra. Hermano, quien está vivo debe de entender, hermano, no luchamos contra el gatito que luchaba el Piolín, hermano. Luchamos contra un león rugiente y no puedo por mis fuerzas, no puedo por mi capacidad. Debo fortalecerme en el Señor y en el poder de su fuerza para poder estar firme en medio de la batalla. Hermanos, ¿hay vida en nuestro ser? ¿O vamos nadando de muertitos solamente, hermanos? Vamos a orar, mis hermanos. Padre, muchas gracias por su palabra. Le pido, Señor, que obre en nuestras vidas. Y le damos la gloria, Señor, por la obra que ha hecho en nosotros. Le suplico, mi Señor, ayúdenos a examinarnos. Y si acaso hubiese alguien aquí, Padre, que no tiene vida espiritual, que su Santo Espíritu pueda obrar convicción y que pueda llegar ese glorioso día de creer en ti y nacer de nuevo. Señor, si estamos conscientes que tenemos vida porque el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu, ayúdenos, Señor, ahora a andar como es digno de la vocación a la cual hemos sido llamados. Obra en nuestras vidas, Padre, se lo pido en el nombre de Cristo. Así como estamos, mis hermanos, en una actitud de oración, yo le invito, hermanos, si de alguna manera Dios ha hablado a su vida, mire, solamente 2 estrofas de un himno escucharemos, hermano. Yo le invito que ahí en su lugar, hermano, tome un momentito para meditar, para examinarse. ¿Hay vida en su ser? ¿Hay vida en su ser? Dice Pablo, Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos. Hermanos, si hay vida, debiera haber un cambio en nosotros. No quiere decir que ya debemos ser perfectos. No quiere decir que ya cambiamos todo lo que debíamos cambiar. Pero sí estamos en un proceso, hermano, donde paulatinamente estamos cambiando. Donde no vivimos entregados al pecado. Vivimos luchando, buscando hacer la voluntad de Dios. Vivimos luchando, buscando agradar a nuestro Dios y Señor. Una lucha, hermano, en la que ciertamente a veces caemos. Oh, hermano, ¿cuántas veces hemos caído? ¿Cuántas veces yo he estado tirado en el piso, hermano? Pero por la gracia de Dios, el Señor nos ayuda a levantarnos. Por la gracia de Dios, el Señor nos ayuda y nos renueva. Nos da nuevas fuerzas para seguir adelante. Antes de terminar este tiempo con una oración, hermano, solo quisiera hacer una pregunta. Nadie estamos viendo. ¿Habría alguien aquí que diría, pastor, si yo muero el día de hoy, yo no sé si tengo vida espiritual? Yo no estoy seguro, pastor, si realmente he nacido de nuevo.
Pastor, yo quisiera que me ayudaran a orar por mí y si algo más se puede hacer. Yo quiero recibir ayuda porque yo creo que no hay vida espiritual en mi ser. Habría alguien que diría, pastor, yo no estoy seguro de que hay vida espiritual en mi ser. Yo no sé si tengo vida juntamente con Cristo. Pastor, oren por mí. Yo no sé si ya nací de nuevo. Yo no sé si soy salvo. Pastor, oren por mí, porque yo tengo dudas de mi salvación. Habría alguien. Habría alguien. Padre, muchas gracias por su palabra. Ayúdenos, Señor. Ayúdenos a seguir adelante. Ayúdenos a vivir eternamente agradecidos por la maravillosa obra que usted ha hecho en nosotros. Ayúdenos, por favor, Padre. Se lo pido en el nombre de Cristo. Amén.